El otro día estaba hablando con un amigo, cuya opinión respeto bastante porque se dedica profesionalmente a la lengua y literatura española. Y le pregunté por qué la literatura de género, y en especial la fantasía, apenas se cultivó en España durante gran parte del siglo XX. De hecho, hasta donde yo sé, este género no empezó a popularizarse en mi país hasta finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Es decir, que íbamos con décadas de retraso en comparación a los países anglosajones. Recordemos que Robert E. Howard creó a Conan el Bárbaro, icono de la literatura de espada y brujería, en 1932, que las inmortales obras de J.R.R. Tolkien, El Hobbit y El Señor de los Anillos vieron la luz respectivamente en 1937 y 1954, y que incluso dio tiempo para que Michael Moorcock deconstruyera en 1965 la figura del bárbaro heroico al estilo de Conan y la lucha entre el bien y el mal de las historias de la escuela tolkieniana con su obra Stormbringer o Tormentosa, protagonizada por el personaje de Elric de Melniboné. Por cierto, de Tolkien y Moorcock ya tenéis vídeo en el canal, aquí abajo en las listas de reproducción que pueda encontrar en la descripción de este mismo vídeo. Todo esto unido a que había leído declaraciones del histórico filólogo Menéndez Pidal, donde argumentaba que la literatura española es sobria, sencilla y sobre todo realista, me intrigaba mucho. Mi amigo me respondió, y aquí le estoy parafraseando: si digo alguna barbaridad es por error mío, no de él, que la ausencia de literatura fantástica en España durante el siglo XX fue una consecuencia de la Guerra Civil Española, que comenzó el 16 de julio de 1936 y provocó una escisión total con toda tendencia literaria previa al nuevo paradigma de la situación de posguerra, es decir, desde 1939. Esto marcó profundamente a las nuevas generaciones de escritores, que tendían al realismo social y al objetivismo, además de la aparición de novelas con críticas muy veladas al régimen debido a la censura de la época y la popularización de la literatura de viajes. La tendencia no dio un brusco giro tras la muerte de Franco en 1979 y la restauración de la democracia en España, pues esta nueva realidad social de los años 80 fue la auténtica protagonista de la literatura de la época. En resumen, durante gran parte del siglo XX en España no hubo espacio para elfos, espadas mágicas o dragones por la situación sociopolítica, la censura, los propios intereses de los escritores de la época y, por supuesto, el aislamiento del país frente a las nuevas corrientes artísticas, no solo literarias, del mundo occidental de aquellas décadas. De hecho, me atrevería a decir que uno de los primeros éxitos comerciales, si no el primero, de una saga de fantasía española fue Memorias de Idún, de Laura Gallego García, que comenzó a publicarse en 2004, es decir, muchísimo más tarde que en otros países. Pero, ¿sabías que mucho antes de ella ya hubo un escritor, o mejor dicho, una escritora, que defendió a capa y espada la literatura fantástica en España ante la incomprensión del mundo literario de la época? Hablo ni más ni menos que de Ana María Matute, la reina de la fantasía española. Una mujer adelantada a su época y que, si hubiese nacido en Estados Unidos o Reino Unido, estoy seguro de que ya le hubieran hecho una serie o una película a alguno de sus libros de fantasía al estilo de Juego de Tronos o de Witcher, el brujero. En este vídeo exploraremos su figura, su importancia capital en la literatura hispanohablante y la defensa que hizo, incluso ante la Real Academia Española de la Lengua, de la ficción fantástica. Quédate porque lo que viene a continuación te sorprenderá. ¡Vamos a darle! Hola lectores valientes, soy M. Scabias, autor de La Guardiana del Santo Reino, una novela de fantasía con elementos de thriller en la que nunca pasa nada malo, todo el mundo es muy feliz y triunfan el amor y la amistad. Pues bien, antes de que aprendamos por qué Ana María Matute fue una escritora adelantada a su época y cómo defendió la literatura fantástica en España, te recuerdo que si te está interesando este vídeo, puedes apoyarme suscribiéndote, activando las notificaciones, regalándome un me gusta o poniendo un comentario aquí abajo para que el algoritmo recomiende mi canal. Muchísimas gracias. Pero ya basta de hablar de mí y hablemos de la protagonista del vídeo de hoy, de Ana María Matute Ausejo, que no fue solo una excelente y envidiable escritora, sino también una persona bellísima con un corazón de oro, alguien que tenía mucho que decir y lo dijo. Escribir es una forma de dar salida, entre otras cosas, a unas obsesiones. Entonces, evidentemente, cuando escribo para mayores y cuando escribo para niños, la soledad, la incomunicación y la búsqueda de lo que yo llamo
el recinto interior, ¿sabes? Encontrarte a ti mismo, porque si no te encuentras tú, no vas nunca a encontrar a los demás. Si no te comprendes tú en tus defectos y en tus aciertos, ¿cómo vas a entender a los demás? Eso me interesa mucho. Esa búsqueda la empecé muy pequeñita, pero aún sigo en ella. Eso sí, comencemos por una breve biografía. Ana María Matute nació el 26 de julio de 1925 en Barcelona, España, en el seno de una familia de la pequeña burguesía catalana, aunque vivió gran parte de su niñez en Madrid, la capital de España. Con solo 4 años cayó gravemente enferma y la enviaron a vivir con su abuelo a Mansilla de la Sierra, una pequeña localidad en las montañas de La Rioja. Matute siempre guardó muy buen recuerdo de Mansilla de la Sierra, hasta el punto de que fue el escenario de algunas de sus novelas y cuentos, y lamentó profundamente que, años más tarde, desapareciese bajo las aguas de un pantano. Este ir y venir entre ciudades y pueblos hizo que le costase mantener las amistades de juventud, lo que, unido a la guerra civil, que estalló cuando ella tenía 11 años, marcó su carácter y su producción literaria de por vida. Como veremos más adelante, su obra combina el lirismo, un lenguaje muy cuidado y el amor por la naturaleza y los cuentos de hadas con la violencia, el ansia de poder de la raza humana y el cainismo, es decir, el asesinato entre hermanos. Así pues, incluso un espíritu como el suyo, tan proclive a lo fantástico, no pudo huir de la realidad social de su tiempo y la mayoría de sus primeras obras retratan el crudo día a día de la posguerra española, aunque en lugar de caer en temas políticos o bélicos como otros escritores, solía escribir desde el punto de vista de los niños que no comprenden el visceral mundo de los adultos. De hecho, gran parte de sus obras tratan sobre el duro paso de la niñez a la edad adulta. Por edad y por relaciones personales, Matute suele encasillarse en la segunda generación de posguerra, el llamado Grupo de los 50. Si bien en numerosas ocasiones ella misma declaró que, aunque se sentía afín a estos escritores por cuestiones como el compromiso social y la lucha, literariamente tenía poco que ver con ellos. Por otra parte, la escritora tuvo varios encontronazos con la censura del franquismo y, de hecho, su novela Luciérnaga, de 1955, no pudo publicarla sin recortes y tachones hasta 1993. Como ella misma dijo, lo habían aceptado en la editorial y todo, resulta que vino la censura y lo prohibió. Y en aquel momento yo tenía una vida muy dura. Bueno, yo creo que la vida es dura para muchísimas personas, ¿no? Yo no me creo una excepción, pero muy dura. Y tenía un niñito pequeño con difteria, además. Y estaba sola, profundamente sola. Y lo que yo tenía era la esperanza de este libro y me lo prohibió la censura. Este hijo del que habla Matute fue fruto de su matrimonio de 1952 con Ramón Eugenio de Goicoechea, un hombre que vivió toda su vida de otros y, en especial, del trabajo de su esposa. De hecho, cuando una mañana de 1962, 10 años después de casarse, Matute descubrió que Goicoechea había vendido la máquina de escribir con la que se ganaba la vida, se vio obligada a divorciarse de él. Su exmarido, como venganza, se marchó con el hijo de ambos y las leyes franquistas volvieron a caer sobre Matute, ya que, en aquel entonces, el varón era el único que tenía derecho a la custodia de los hijos. Durante varios años solo pudo verlos a escondidas de Goicoechea, y gracias a la caridad de su ex-suegra. No obstante, con el tiempo quedó claro que a este hombre le interesaba muy poco el niño, así que Matute, que había rehecho su vida con el empresario francés Julio Brocard, aprovechó para irse con su nuevo marido y con su hijo a Estados Unidos. Los premios literarios, como el Premio Planeta, que ganó en 1954 por su novela Pequeño Teatro, y la pasión por escribir, no lograron llenar a Matute, y todas las experiencias de su pasado, la guerra, la pobreza y las injusticias que vivió, pesaron más en ella. Su última novela, antes de enmudecer durante casi 3 décadas, fue La Torre Vigía, de 1971, la primera de sus obras que se ambienta en un mundo de estética medieval y donde, por primera vez, se puede observar de forma más clara su amor por la fantasía y lo maravilloso. Es decir, estamos hablando de toda una rareza en el panorama literario español de los años 70. Si Matute dejó de escribir fue, desde luego, debido a ese perro negro con el que muchas personas han tenido que luchar a lo largo de su vida, la depresión. ¿Fueron a la larga beneficiosos o no?
Esas cosas nunca son beneficiosas. Fue una etapa de mi vida que sufrí mucho, lo pasé muy mal. Y luego, gracias a Dios, salió esto. En esta recuperación tuvo mucho que ver Carmen Balcells, que fue que yo tenía el libro del Rey Vudú, que faltaba el final. Me dijo, termínalo. Y me llevó a su casa y como decía ella, me secuestró. Hasta que escribí el libro, salió y a partir de eso ya volví a ser la Matute. Porque, ¿sabes? La depresión es algo muy malo, sobre todo cuando no sabes por qué viene. Porque yo en aquel momento era muy feliz. Era una mujer muy feliz. Tenía a mi hijo conmigo, además, que era eso lo que era muy importante para mí. Y sin embargo, la vida pasa factura, ¿sabes? Eso me dijo el médico a mí. Que no, lo has pasado muy mal y te has estado aguantando muchos años, tragando sapos. Pero bien, ¿eh? Entonces, pues, al final eres feliz y estás bien, pero la vida pasa factura. Como bien dijo Matute en este fragmento, y a pesar de la muerte de su segundo marido en 1990, al que estaban muy unidas, la autora consiguió volver a escribir y publicó su obra magna el mismo año que se convirtió en miembro de la Real Academia Española, en 1996, la épica, colosal y ambiciosa novela Olvidado Rey Vudú, de la que ya tenéis vídeo en el canal, por cierto. Puedes encontrarlo en las listas de reproducción que tienes en la descripción de este mismo vídeo. En Olvidado Rey Vudú, Matute, por fin, no tiene pelos en la lengua y deja salir todo lo que había guardado en su corazón durante largas décadas. Es una historia de caballeros, magos, dragones y trasgos, pero con un lenguaje muy personal, poético y agridulce, bastante alejado de la prosa de los escritores de fantasía anglosajones y a los que los lectores del género están acostumbrados. Este es un breve extracto de la novela. No me detendré jamás, mientras me quede vida, se decía, contemplando aquella tierra despoblada y espantosamente solitaria, hasta que ni un palmo de tierra quede oculta a mi ojo y hollada por mi pie. No puedo soportar la sensación de ignorancia, destriparé el mundo y contemplaré sus despojos, y lo que de él me plazca o sirva, lo guardaré, y lo que considere superfluo o dañino, lo destruiré, y mis hijos continuarán mi labor, y mi reino no tendrá fin por los siglos de los siglos, pues el mundo, de generación en generación, sabrá del rey Vudú, de su poder y su gloria, de su inteligencia y su valor, y mi nombre se prolongará de boca en boca y de memoria en memoria, más que mi padre después de muerto. El éxito de la novela en los años 90 fue tal que se convirtió en un bestseller e insufló nueva vida a Matute. Tanto es así que la escritora publicó otras 3 novelas, sin contar sus cuentos, hasta que, por desgracia, falleció un 25 de junio de 2014. Suelo pensar que Matute, tal y como dejo entrever al comienzo de este vídeo, fue una escritora adelantada a su época y que nació en unas circunstancias, si no equivocadas, poco favorables para el desarrollo de su mundo interior y de su obra literaria. Ana María Matute no es solo una persona a la que admiro y a la que echo mucho de menos a pesar de no haberla podido conocer nunca en vida, sino que creo que, objetivamente, merece mucho más reconocimiento del que tiene entre el gran público. Muchas veces he hablado con aficionados al género fantástico de nuestras obras favoritas. En estas conversaciones suelen surgir historias como Canción de Hielo y Fuego y El Nombre del Viento, de las que ya he hablado en el canal, o quizás La Rueda del Tiempo o cualquiera de los libros del autor de moda hoy día, Brandon Sanderson, del que también ya he hecho un vídeo. Pero muy rara vez encuentro a una persona que haya leído o que siquiera conozca a Ana María Matute. Me da un poco de pena que no defendamos lo nuestro, sobre todo en este caso en el que lo nuestro es tan extraordinario. Por eso me veía en la obligación de grabar este vídeo y de hablar de la escritora que escribió la primera novela para adultos que leí, Olvidado Rey Vudú, un libro que me fascinó
y que me sigue fascinando a día de hoy. Creo que a estas alturas ya ha quedado bastante claro por qué considero que Ana María Matute es la reina de la fantasía española y cómo defendió a lo largo de su vida un género tan poco comprendido y tan poco respetado en el panorama sociocultural que le tocó vivir. Pero igualmente no puedo terminar este vídeo sin hacer una defensa más clara de la literatura fantástica, y además no lo haré con mis palabras, sino con las de ella. Os voy a leer un pequeño fragmento de su discurso de ingreso a la RAE, titulado En el bosque. Tengo que pronunciar un discurso y yo no sé pronunciar discursos. Apelo, pues, a vuestra benevolencia y os ruego que aceptéis estas palabras mías como la expresión de lo único que soy capaz de hacer y de la única razón por la que he llegado hasta aquí. Yo soy una contadora de historias. Por ello, desearía aprovechar esta ocasión tan extraordinaria para hacer un elogio y acaso también una defensa de la fantasía y la imaginación en la literatura, que son para mí algo tan vital como el comer y el dormir, y que opongo a la aridez de la actitud que tan a menudo nos rodea, que se niega a ver la dimensión espiritual de lo material. Así, es mi intención invitaros, en este discurso mío tan poco erudito y tan poco formal, a ensayar una incursión en el mundo que ha sido mi gran obsesión literaria. El mundo que me ha fascinado desde lo más temprano de la infancia, que desde niña me ha mantenido atrapada en sus redes. El bosque, que es para mí el mundo de la imaginación, de la fantasía, del ensueño, pero también de la propia literatura y, a fin de cuentas, de la palabra. Y desearía hacerlo bajo la invocación de Alicia en el País de las Maravillas, con los siguientes versos. Recibe, Alicia, el cuento y deposítalo, donde el sueño de la infancia abraza la memoria en lazo místico, como ajada guirnalda que ofrece a su regreso el peregrino de una tierra lejana. El momento en que Alicia atraviesa la cristalina barrera del espejo, que de pronto se transforma en una clara bruma plateada, que se disuelve invitando al contacto con las manitas de la niña, siempre me ha parecido uno de los más mágicos de la historia de la literatura, quizá el que ofrece un mito más maravilloso y espontáneo. El deseo de conocer otro mundo, de ingresar en el reino de la fantasía a través, precisamente, de nosotros mismos. Porque no debemos olvidar que lo que el espejo nos ofrece no es otra cosa que la imagen más fiel y, al mismo tiempo, más extraña de nuestra propia realidad. Bueno, lectores valientes, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y, antes de despedirme, me gustaría darle las gracias a los miembros del canal Ray Miranda, David Cañas, Seba Flores y Reiki por su apoyo. Si quieres ser miembro, solo debes pulsar en este botón que aparece debajo de mis vídeos o en la página de inicio de mi canal. Sin más, os deseo lo mejor del mundo, os quiero muchísimo y nos vemos en el Santo Reino. ¡Adiós!